Buen día, vamos a ver este problema, el 1520. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es entender qué se nos está pidiendo, qué datos se nos está dando. Dice, el coeficiente de dilatación lineal del vidrio es de 9 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1. En algunos libros de esto dice que es 9 por 10 a la menos 5. Bueno, aquí dice que es 9 por 10 a la 6, a la menos 6. Vamos a usar ese dato. Un pignómetro tiene una capacidad de 50 mililitros a 15 grados Celsius. Y dice que calculemos su capacidad, 25 grados. Entonces, lo primero que hay que hacer es entender nuestro problema. Entonces, lo primero, primero, ¿cuáles son los datos? Es el coeficiente lineal del vidrio, perdón. Voy a ponerle V aquí, del vidrio, coeficiente lineal del vidrio. Y como dato nos da 9.0 por 10 a la menos 6 grados Celsius, a la menos 1. Ese es un dato. Y dice que tiene una capacidad, es decir, el volumen es igual a 50 mililitros a una temperatura de 15 grados Celsius. Dice, ¿cuál será su volumen? Este sería el volumen inicial y este sería la temperatura inicial. ¿Cuál sería su volumen final? No lo conocemos, a una temperatura final de 25 grados Celsius. Es decir, cuando experimente un incremento de temperatura de 10 grados Celsius, ¿no? Si el volumen inicial era 50, ¿qué volumen final tendrá si incrementamos su temperatura a 10 grados Celsius? Ahora, antes de iniciar vamos a entender qué es un pignómetro. El pignómetro es un frasco, así literalmente, un frasco de vidrio, algo así como esto. Es un frasco que trae un tapón. Se pone un tapón igual de vidrio, pero el tapón tiene un capilar, tiene aquí un barreno en el centro. Ahí tiene el barreno. Entonces, a veces nosotros, bueno, en la práctica lo que se hace es, el primer paso que hacemos es, se llena esto de agua destilada, hasta el ras, hasta aquí. Se introduce el tapón y el tapón lo que va a hacer va a tirar el agua. Entonces, el tapón tiraría el agua, estaría así. Y aquí estaría el tapón. Entonces, y el agua llegaría hasta este nivel, hasta el ras se tiraría. Como es agua destilada, entonces lo que se hace comúnmente es, se introduce en un baño que se encuentre a 4 grados Celsius y sabemos que la densidad del agua a una temperatura de 4 grados Celsius es igual a a 1 kilogramo masa entre 1000 mililitros. Esa es la densidad del agua. Por cada kilogramo de masa de agua vamos a tener un volumen de 1000 mililitros. Esto a 4 grados Celsius. Entonces se introduce aquí el pignómetro. Aquí lo introducimos. Lo dejamos ahí que se estabilice la temperatura. Como ya sabemos la densidad, del, del agua. Entonces aquí generalmente lo hacemos a temperatura, lo rellenamos a, no sé, a 20 grados, 25 grados Celsius a temperatura ambiente, dependiendo de la zona donde esté. Como aquí disminuye su temperatura, pues se va a contraer el líquido. Y lo que hacemos, rellenamos a que quede el ras. Con eso garantizamos de que todo nuestro volumen de nuestro pignómetro está lleno. Después de ahí lo pesamos en una báscula analítica, lo pesamos y entonces, como ya sé la densidad,
que la densidad sabemos que es 1 entre 1000 kilogramos sobre mililitro, que es la densidad, y la densidad yo sé que es masa entre volumen. Con esto determinamos la masa y despejamos el volumen. Entonces yo conocería el volumen real a una temperatura de 4 grados Celsius. Posteriormente, ya que lo conozco, lo vaciamos, lo secamos y hacemos exactamente lo mismo, pero con nuestro líquido. Esto se usa mucho en el área de alimentos, por ejemplo, leche. Podemos introducir leche, igual introducimos el RAS, lo metemos a 4 grados Celsius, rellenamos aquí, a que quede el RAS, lo pesamos y entonces con el dato anterior yo ya sé ya sé el volumen, yo saqué el volumen. Con la masa nueva que tengo de la leche, entonces la densidad de la leche, por decir así, va a ser igual a la masa que obtuve de la balanza analítica entre el volumen que previamente obtuve del agua destilada. Y esto sirve, es un instrumento que utilizan mucho los ingenieros en alimentos para determinar densidades. Igual los podemos nosotros en aceites o en otros líquidos, no muy densos, para que puedan fluir bien en el capilar. Entonces nosotros podemos igual utilizarlo, pero es raro que en ingeniería lo utilicemos, pero lo utilizan mucho en alimentos. Así es como funciona, típicamente, ¿no? Aquí en este caso particular, pues nos dice que ya nos da el volumen, ya no necesitamos hacer el primer paso, ya nos da el volumen, únicamente necesitamos, por ejemplo, llevar el volumen muestra que quede a 15 grados Celsius. A 15 grados Celsius, o recalcularlo a una temperatura ambiente. Y es precisamente como podemos hacerlo. Si no tuviéramos una forma de garantizar el enfriamiento de un líquido donde vamos a llevarlo a 15 grados Celsius, lo podemos hacer a temperatura ambiente, considerando que eso va a modificar el volumen. Entonces, está calibrado, son 50 mililitros a 15 grados Celsius. ¿Qué nos está diciendo eso? Que si yo tengo mi pignómetro y está a 15 grados Celsius el ambiente donde yo voy a hacer la medición, y yo lo peso antes de introducir el líquido que quiero saber su densidad, y luego hago que llegue aquí al RAS, a este RAS, yo estoy garantizando que va a tener 50 mililitros. El volumen ya lo conozco, únicamente lo peso en la báscula analítica, y entonces con este volumen y con esta masa que me va a dar la balanza, yo puedo sacar la densidad de ese líquido. Entonces tendría la masa y el volumen. Eso es este instrumento. Entonces, yo les sugiero que cuando en cualquier problema de física venga, por ejemplo, un pignómetro, pues revisen la literatura que es, si no lo conocen, para que entiendan más el contexto del problema. Bueno, entonces, a una temperatura de 15 grados se garantiza, porque yo asumo que está calibrado, a 15 grados Celsius que tuviera este instrumento, garantizamos un volumen de 50 milímetros. Pero el problema me dice, no, ¿cuál sería su capacidad? 25 grados. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo tengo un recipiente que tiene un volumen inicial, con una temperatura inicial, y yo elevo su temperatura, yo incremento su temperatura, ¿qué va a pasar? Se va a incrementar su volumen. Entonces su volumen va a tener un volumen final. Si la temperatura final es mayor que la temperatura inicial, esto implicaría que su volumen final tendría que ser mayor a su volumen inicial. Entonces entonces hubo un incremento, aquí un incremento de volumen, cuando experimentó un incremento de temperatura. Pero estamos hablando de volumen. Entonces vamos a recordar las ecuaciones. Ahora la pregunta, ¿qué ecuación voy a usar? Pues bueno, utilizo la ecuación de la dilatación lineal. Acuérdense que la ecuación de la dilatación lineal, si no se acuerdan de ella, traten de acordárselo en la forma de derivada. Pueden decir la razón de cambio de la longitud
con respecto al tiempo es igual a una constante, que es el coeficiente de dilatación lineal, por la longitud inicial que tenía, por el incremento, perdón, por la longitud inicial, ¿no? Así sería, así, sí, a lo mejor es más fácil acordarse de esta forma. Pero esta es dilatación, este es lineal. Y lo que nosotros estamos experimentando es una dilatación volumétrica. Entonces, acuérdense que también tenemos la de área, el incremento superficial o de área con respecto a la temperatura. Con respecto a la temperatura, con respecto es T mayor, generalmente se pone como T mayor y la T minúscula tiempo, es igual a un coeficiente que en el caso del área es beta por el área inicial que éste experimentaba. Que acuérdense que nos daba esta ecuación. El incremento de área es igual a el coeficiente de dilatación superficial por el área inicial por el incremento de temperatura que experimentó. Acá en el lineal era el incremento de longitud es igual al coeficiente de dilatación lineal por la longitud inicial por el incremento de temperatura. Y en el volumétrico es el incremento de volumen es igual al coeficiente de dilatación volumétrica por el volumen inicial que tenía por el incremento de temperatura, ¿no?, que experimenta el cuerpo. Este no me lo da el problema, pero recuerden que el coeficiente de dilatación superficial es igual a 2 veces el coeficiente de dilatación lineal y el coeficiente de dilatación volumétrica es 3 veces el coeficiente de dilatación lineal. Esto ya lo vimos en la clase anterior. Por lo tanto, nuestro problema quedaría así. El incremento de volumen, que no es más que el volumen final menos el volumen inicial, es igual al coeficiente de dilatación volumétrica, que es 3 veces el coeficiente de dilatación lineal por el volumen inicial por el incremento de temperatura que se experimentó. Entonces lo que nos interesa es el volumen final. Por lo tanto, despejamos el volumen final es igual al volumen inicial más el incremento, esto a final de cuentas es el incremento de volumen, más el incremento de volumen que experimentó, que es este término, de aquí lo despejamos. Este está restando, pasa el otro lado sumando, y aquí está sumando, más esto es esto. Entonces igual al volumen inicial más 3 veces el coeficiente de dilatación lineal por el volumen inicial por el incremento de temperatura. Entonces el volumen final es igual al volumen inicial y el volumen inicial es 50.000 mililitros más 3 por el coeficiente de dilatación lineal, que es 9 por 10 a la menos 6. Aquí sería 9 por 10 a la menos 6, 1 sobre grados Celsius, sería este, por el volumen inicial, que sería 50.000 mililitros, por el incremento de temperatura, y el incremento de temperatura que experimentó, si es de 15 a 25, sería 10 grados Celsius. Entonces, grados Celsius se va con grados Celsius, y me va a quedar mililitros, ¿no? Mililitros. Y entonces hago la operación. Entonces voy a hacer la operación. Voy a la calculadora. Sería 50. Deje borrar todo esto. Sería 50 más, voy a ponerlo en paréntesis para 3 por el coeficiente lineal, que es 9 por 10 a la menos 6, por el volumen inicial, que es 50,
por el incremento de temperatura, que es 10. Entonces son 150.0135, ¿no? Pero como son tres cifras, esta cifra sería 150.014. Entonces aquí sería 50.0135 mililitros, que es lo mismo, nada más tendría que ser 5 cifras significativas. Como este está calibrado, el 5 no tiene sentido, tenemos que dejarlo a las mismas cifras. Entonces lo redondeamos, sería el volumen a 25 grados. Si nosotros hacemos el experimento a 25 grados, garantizamos que tenemos un volumen de 50.014 mililitros. Ese sería el volumen. Y de esta forma resolvemos nuestro problema. Y bueno, sí, aquí está. Sí coincide con la respuesta. Y es 50.014 mililitros, ¿no? Aquí está. Acuérdense que es así mililitros, ¿no? Perdón, en mililitros. Entonces, de hecho no recuerdo si les compartí el archivo del resumen del Sistema Internacional de Medidas, de las primeras 3 clases, que era de repaso nada más. Si no, se los comparto de una vez. A ver, lo voy a compartir. Los comparto. Ahora vamos a ver. ¿Dónde está? Sistema Internacional. Aquí está. Aquí se los paso. Resumido. Este para que lo tengan, lo pongan ahí en sus archivos. Entonces con eso damos por terminado, ¿no? Más tarde les preparo la clase y les comparto la liga. Con esto resolvemos el problema el 15-20, ¿no? El 15-20. Espero que haya estado claro. Gracias. Hasta luego.